Juicio de nulidad. El juicio de nulidad es el proceso mediante el cual el contribuyente, al no verse satisfecho por la resolución de algún recurso administrativo, ejerce su derecho de demandar la nulidad del acto que recurre ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto con el fin de lograr la nulidad de la resolución del acto. La demanda del juicio de nulidad deberá indicar, fracción primera, el nombre del demandante, domicilio fiscal, así como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de la sala regional competente y su dirección de correo electrónico. Cuando se presente alguno de los supuestos a que se refiere el capítulo 11 del título segundo de la Ley Federal Fiscal, el juicio será tramitado por el magistrado instructor en la vía sumaria. Fracción segunda, la resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación. Fracción tercera, la autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa. Fracción cuarta, los hechos que dan motivo a la demanda. Fracción 5, las pruebas que ofrezca. 3. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y señalarán los nombres y domicilio del perito o de los testigos. En caso de que se ofrezcan pruebas documentales, podrá ofrecer también el expediente administrativo en que se haya dictado la resolución impugnada. Se entiende por expediente administrativo el que contenga toda la información relacionada con el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada. Dicha documentación será la que corresponde al inicio del procedimiento, los actos administrativos posteriores y a la resolución impugnada. La emisión del expediente administrativo no incluirá las documentales privadas del actor, salvo que las especifique como ofrecidas. El expediente administrativo será remitido en un solo ejemplar para la autoridad, el cual estará en la sala correspondiente a disposición de las partes que pretendan consultarlo. Fracción sexta, los conceptos de impugnación. Fracción séptima, el nombre y domicilio del tercero interesado, si es que existe. Fracción octava, lo que se pida señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda. En cada demanda solo podrá aparecer un demandante, salvo en los casos que se trate de la impugnación de resoluciones conexas, o que se afecten los intereses jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio contra dichas resoluciones en una sola demanda. 3. Se podrá emplear la demanda conforme al artículo 17 dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación en los casos siguientes. Fracción primera, cuando se impugne una negativa ficta. Fracción segunda, cuando el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación. Fracción tercera, en los casos previstos en el artículo anterior, que es el artículo 16. Fracción cuarta, cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presente la demanda. Fracción quinta, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar con las copias necesarias para el traslado las pruebas y documentos que en su caso se presenten. El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda expresará, fracción 1, los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar. Fracción 2, las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda. Y fracción tercera, se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impune de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo concurrieron según sea el caso. Fracción 4. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación. Fracción 5. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúa el derecho a indemnización que solicite la actora. Fracción 6. Las pruebas que ofrezca. Fracción 7. En caso que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deben versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito y o los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas. Artículo 21. El demandado deberá adjuntar a su contestación, fracción primera,
copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda. Fracción segunda, el documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio. Fracción tercera, el cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado. Fracción cuarta, en su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante. Fracción quinta, las pruebas documentales que se ofrezcan. En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En caso de resolución negativa ficta, la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda expresará los hechos y el derecho en que se apoya la misma. En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución impugnada. La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: en el acuerdo que recaiga la contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro de un plazo de 10 días presenten a sus peritos a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, pausa y ya está ahí, o la persona propuesta no acepte el cargo o no reúne los requisitos de ley, solo se considerará el peritaje de quien haya cumplido el requerimiento. Los peritos deberán rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer las razones o sustentos en las que se apoyan, por lo que no deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito, ni remitirse a ellas para justificar su opinión técnica. El magistrado instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de esta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiéndolo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias. El perito tercero será designado por la sala regional de entre los que tenga adscritos. En el caso de que no hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, la sala designará bajo su responsabilidad a la persona que deba rendir dicho dictamen. Cuando haya lugar a designar perito tercero evaluador, el nombramiento deberá recaer en una institución de crédito. La sentencia. Artículo 49. La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la sala, dentro de 45 días siguientes a aquel que haya dado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respecto dentro de los 30 días siguientes al cierre de la instrucción. Para dictar la resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9 de esta ley, no será necesario que hubiese cerrado la instrucción.